habéis descubierto positivo en el proceso de contacto? De no ser por las pocas personas que hemos visto que nos siguen a nosotras y siguen otros temas, canales, libros, divulgadores inteligentes a nivel planetario, no tengo nada positivo que agregar acerca del contacto mismo. Solo que en el paso hemos encontrado personas muy nobles y interesantes también. El proyecto Primer Contacto fue un éxito desde el punto de vista de la información sacada de ahí para nosotras y para la Federación. Pero lo que hemos encontrado como datos en general acerca de la población humana generalizando, porque no hablo de individuos aquí, es que todo es bastante desalentador. Es la verdad. Una persona en particular puede ser o estar muy despierta, pero en multitud o las multitudes no lo están. Por eso no veo viable el contacto masivo. Estas personas con quienes habéis hablado en esta fase, ¿eran personas de los mundos espirituales y ufológicos o en cualquier ámbito de la vida? ¿Personas que nunca sabían de los ovnis también? Porque imagino que los resultados dependerán de eso. De cualquier medio o punto o actividad en la vida. Gente normal con vidas normales de todo el mundo, con énfasis en Latinoamérica y Rusia principalmente. ¿Cómo se podría dar el gran contacto con la humanidad? Visto que a través de los políticos y líderes religiosos no puede ser, y visto las dificultades de las redes sociales, ¿cómo se podría realizar ese contacto multitudinario con la población humana? Es que es parte del problema por el cual no veo viable el contacto masivo, porque no solo no están preparados para dicho contacto como raza o cultura, sino esa misma falta de preparación impide que haya los medios para hacerlo, porque no se podría dar ese contacto masivo a través de medios particulares, porque sucede lo evidente en el caso de ustedes, o porque los medios están controlados por los gobiernos. Ustedes y sus canales no fueron los medios ideales para nosotras darnos a conocer, pero porque nadie tendría los medios ideales, no por otra cosa. Se dice que si fuéramos reales, contactaríamos con personas con más rango, credibilidad, importancia o lo que sea, que ustedes dos. Este concepto me cuesta trabajo entender desde el punto de vista humano. Veo el problema, pero deseo compartir que no es así, que no hay medio ideal. No hay medio ideal para que nosotras nos demos a conocer. La misma naturaleza de la mentalidad de la gente es lo que limita el medio también. Por lo tanto, ningún medio puede dar esta información. Y en el caso de dar a conocer el contacto a través de los gobiernos, tampoco es viable porque no cooperan con nosotras, siguen sus propias agendas y el darnos a conocer resulta contrario a sus agendas. No hay manera de que se dé el contacto masivo. ¿De qué manera se podría preparar a la población para el contacto? ¿O se tiene que preparar en el caso de que se diera el contacto? No hay preparación como protocolo aislado para el contacto. Conlleva un crecimiento espiritual y de conciencia que aún no se ha dado hablando por la población en general. Todo va de la mano con el que puedan darse cuenta de lo mal que se llevan entre sí. Llegamos aquí bajo la premisa de que los humanos estaban siendo invadidos por una raza regresiva injustamente y que por lo tanto dicha invasión violaba una larga lista de leyes y reglas de interacción entre razas. Por lo tanto, se debería llegar a ayudar a los humanos. Pero en realidad,
con lo que nos encontramos en analizar la situación detenidamente y ya aquí, es que dicha invasión de regresivos se ha dado no por una o dos razas en específico, sino por toda una multitud de razas y entes regresivas. Al estudiar el por qué se ha dado dicha invasión en masa, hemos encontrado que la razón específica es que son los mismos humanos quienes están generando el problema, y la multitud de razas regresivas aquí presentes solo son entidades oportunistas que explotan para beneficio propio la situación en la que están y la situación que generan los mismos humanos. Hemos encontrado que si los humanos tienen una mente confusa, esquizofrénica, llena de problemas, resentimientos, prejuicios, que no pueden salir de sus propios esquemas de pensamiento redundantes que no les llevan a nada, solo pueden generar una sociedad igualmente esquizofrénica, turbulenta y regresiva. Es como una serie de bacterias que atacan a un cuerpo, como oportunistas, porque dicho cuerpo está débil por otras razones. Te entiendo, Svaru, y lo veo de tu perspectiva. No quiero justificar a los humanos, pero es que, por otro lado, este tema me va directamente al corazón y no puedo no responder. Si los humanos, como has dicho, están generando el problema, es porque lo que les está generando el problema fue insertado en sus mentes. Llevan mucho trauma, dolor, manipulación y miedo, y esto no han generado ellos mismos. Solo basta mirar la historia, Atlántida, Lemuria y demás. Son los lirianos, y ellos no tenían este problema antes aquí, lo de generar el mal en cual están ahora. Estaban rodeados del mal y de manipulación, han caído en la trampa. No se les puede acusar de ser los únicos culpables. Habían y hay otros cómplices aquí. Imagina que no hubiera nunca estos cómplices, estas invasiones, reptiles, Matrix 3D, etc. Los lirianos se hubieran desarrollado de otra manera. De esto estoy segura. Pero quienes generan la Matrix son los humanos, no las entidades regresivas o arcontes. Los humanos han hecho el ambiente propicio para que se desarrollen en la Tierra dichas entidades oportunistas regresivas. Y con lo mismo se crea un círculo vicioso en donde las entidades oportunistas moverán las cosas a su conveniencia para prevenir que la humanidad se libere de ellos, pues están en un ambiente cómodo. Círculo vicioso. Pero, en el fondo, la causa son los humanos mismos y sus malas actitudes como cultura, raza o especie. Por lo tanto, solo son o solo pueden ser ellos mismos los que tengan la solución. El mal está creciendo exponencialmente en la Tierra, haciendo exponencialmente que la gente no despierte o tenga un ápice de esperanza de salir de todo esto. Creo que en este caso excepcional, se tendría que tratar excepcionalmente. La supresión Matrix 3D. Esto no han puesto los humanos. No se puede culpar a los humanos porque son débiles cuando la misma supresión que ha puesto la Federación les hace más y más débiles y donde están rodeados de los parásitos. Están débiles porque tienen mucho más en su contra para ser fuertes. Perdona, pero es que siento mucha pasión por la humanidad. Odio a los reptiles y lo que están haciendo. Y si los humanos son débiles, es debido a muchos factores a cuales fueron expuestos a través de miles de años. Todo esto les ha hecho muy débiles. No digo hacer cosas por ellos.
Tienen que despertar y salir del modo de víctimas, recrearse y redescubrirse de nuevo. Pero también hay que entender por qué han llegado a ser débiles, tener compasión. Hay otro problema aquí que no se ha dicho y está relacionado. El por qué no se enseñan más las razas estelares como generalización. Una razón más. No hay una clara demarcación entre dónde acaba la humanidad y dónde empiezan las razas estelares. Están entrelazadas, entretejidas, y esto causa aún más problemas de comprensión de lo que sucede para las mentes promedios de la Tierra. Esto significa también, y por lógica, que los problemas generados por los humanos que causan las circunstancias adecuadas para albergar las razas regresivas oportunistas, también se deben o también tienen su raíz en problemas de otras razas estelares que las mismas semillas han importado a la Tierra, creando con ella una gran sopa de confusión y esquizofrenia colectiva que se refleja en una sociedad igualmente confusa y esquizofrénica. Vaya, esto no lo he considerado nunca. Entonces, la situación aquí es el problema de todos. Sí, no hay un límite o frontera clara entre las especies. Todo está entrelazado. Por eso, los humanos no comprenden fácilmente el mismo concepto de qué es eso de ser o no extraterrestre. Allí estaba yo en los tiempos antiguos, y ahí estaban almas que ahora viven en otros lados o en la tierra. Todo está entrelazado. Sus problemas de la tierra son nuestros problemas también. Si incontables razas estelares se meten a experimentar el cómo es el ser humano viviendo en la Tierra, claro que el resultado es una basofía entera confusa. Aquí por lo menos sabemos quién es quién, y así nos respetamos. Allí abajo no saben quién es quién, y todos desean imponer sus argumentos y sus valores. Sí, muy interesante este punto, Svaru. Por el velo de olvido que también está impuesto sobre ellos, no saben. Nadie sabe quién es quién, como has dicho. Contribuye más a la confusión. Los humanos son valientes y hacen lo que pueden, con lo poco de entendimiento que tienen, porque el resto se les ha quitado. El por qué el ser humano es como es no solo se debe a los valores revueltos o basofía de razas ahí abajo. También se debe a que la mayoría de los humanos primordiales, los que han sido humanos por mucho tiempo, han sufrido trauma tras trauma a niveles terribles, desde diluvios hasta cambios de polaridad de la Tierra. Un diluvio es superable con el tiempo, pero un cambio de polaridad planetaria significa rocas del tamaño de montañas volando por los aires. Esto ha ocasionado una esquizofrenia en las mentes humanas, de donde yo apoyo el concepto de que el ego es el resultado de un gran trauma que da por resultado la destrucción o la disolución del yo, y por lo tanto el ser humano se la pasa buscando el significado de la vida, su otra mitad, que explique lo que son, porque se ha fragmentado en dos, el ego y el inconsciente. Solo con el enlace o amalgamación de ambos se logra entrar o generar o recuperar el yo. Otra cosa aquí, el ser humano hará hasta lo imposible para evitar enfrentarse a sus propias sombras. Estas son sus sombras. El por qué no avanza esa sociedad
Es por la negación interna que tiene cada uno de ellos de enfrentarse a su inconsciente. Es lo que veo, y vengo aquí a decir lo que veo, no a ser popular. Ejemplo: si una persona ya se considera despierta a lo que ocurre en el mundo, las agendas de despoblación, de transhumanismo, de control de masas y de ingeniería de población, ¿por qué la mayoría aún va a la tienda y se compra sus Doritos Nachos transgénicos y su Coca-Cola y se sienta a ver su Facebook en su nuevo móvil radioactivo 5G? Los humanos mismos tienen el control sobre lo que hacen. No echen culpas a reptiles nada más. Ellos son sus propios tiranos. Pienso que el problema es que esta Matrix o este control mental no les dejan tomar las decisiones más acertadas, haciendo que cada vez estén en lo más profundo del pozo, intelectualmente, espiritualmente hablando. Círculo vicioso. Por eso no se puede lavar las manos y echar la culpa solo en los humanos, creo yo. No que lo estáis haciendo, si fuera así, no estaríamos aquí hablando. Humanos no son los únicos cómplices aquí, este es mi punto. Una cosa es contacto masivo, otra es seguir ayudando de otra manera, vigilar la situación. No digo que sean los únicos culpables, pero como he dicho, todo está entrelazado con otras razas. Los humanos son los estelares son los humanos. Se diseñan sus vidas antes de entrar, por lo tanto es su desastre a limpiar, porque abiertamente dicen y demuestran que ese desastre es lo que desean experimentar. Los que se cansen de ese desastre no regresan ahí. Es decisión propia. Nada de arcontes con trinches obligando a reencarnar. Todo se genera en sus cabecitas. Solo es control mental. Ellos mismos desean volver a encarnar. A ver si esta vez sí se me hace comprar este Ferrari rojo que no pude en mi encarnación anterior. No estoy diciendo que la humanidad no tenga cosas buenas, porque las tiene, porque son una mezcla total de incontables razas también. Pero no hablo de dichas cosas buenas aquí, solo me concentro en el problema aquí. Y el velo de olvido se debe al funcionamiento o las dinámicas básicas de las leyes de las frecuencias magnéticas. No a ninguna tecnología ni a ninguna agenda. Solo es que una frecuencia alta no es compatible con la frecuencia baja del 3D. Este mecanismo de velo de olvido es exactamente el mismo mecanismo por los cuales olvidan sus sueños también al dormir. No necesitas recordar lo que fuiste antes. Con que sepas qué quieres para ti mismo hoy, basta para hacer algo al respecto. El ser humano tiende a estancarse. Hasta hace solo unos 130 años, el medio de transporte principal era el caballo. Hoy están o siguen enfrascados en el motor de émbolo de combustión interna. Se quedan en lo cómodo. Y con eso son permisivos de intereses negativos de supresión de tecnologías. No por sentirse víctimas, que no dudo que lo sean, no significa que dependan de otras razas para llegar a salvarlos. Es su responsabilidad. Hagan algo al respecto. No se queden esperando ascensiones multitudinarias o arrestos masivos de políticos corruptos. Hagan algo hoy, cada uno de ustedes. Las cosas pequeñas no existen. Toda acción, por pequeña que sea, causa un gran cambio. Vaya, y yo que pensé que hemos cambiado mucho tecnológicamente en los últimos 100 años. Desde mi punto de vista,
no han avanzado mucho, Gosha. Solo es cuestión de punto de vista comparativos. No veo mucha diferencia entre un Ford modelo T de 1922 y un Ford Edge modelo 2019. En sí, veo mejor al modelo T en muchos aspectos. Ford modelo T versus Ford Edge 2019. ¿Por qué esa necesidad de incrementar la complejidad de un vehículo a nivel en el que ya no es posible repararlo? También siguen usando radio y microondas. Gosha, comprendo por qué deseas proteger a los humanos, pero en sí solo proteges la mentalidad de víctima que ellos tienen. Alguien les tiene que decir que se levanten de sus sillones cómodos y se pongan a hacer algo al respecto del problema. No dudo que sean víctimas, por supuesto que lo son. Pero, ¿qué harán hoy al respecto? Nadie les está diciendo estas cosas que están aquí arriba. Alguien se los tiene que decir, les guste o no. Y eso también es ayudar. Tampoco hablo de personas individuales, porque hay personas valiosísimas y a montones allí. Hablo de la humanidad y también hablo de qué pueden hacer cada una de esas personas. No hay poca cosa que se haga. Todo, hasta la acción más pequeña, acarrea grandes cambios. Parece que en el primer contacto participaron muchos taijeteanos. ¿A qué es debido que ahora no se dé esa participación? Hablo de taijeteanos porque son de los más parecidos a nosotros. ¿Por desinterés? No es la única raza parecida a ustedes. Participaron muchas razas. Solo es que en ese momento la fuerza de ataque de la Federación para la liberación de la tierra estaba bajo el mando de Taijeta, bajo Asket de Temer y Rachel de Temer, con todas las demás coordinándose con ellas dos. Ahora es Centauri. No se da hoy esa participación porque, en primer lugar, el proyecto Primer Contacto finalizó más o menos por noviembre 2016. El propósito o finalidad de ese proyecto ya se ha cumplido y por razones complejas la raza taijeteana se ha ido retirando de su presencia alrededor de la Tierra, más que nada por el desinterés causado por la falta de resultados y por el cambio de perspectiva acerca de lo que verdaderamente sucede en la Tierra. Cambio de invasión de razas regresivas a problema generado internamente por los mismos humanos. ¿Y por qué se han ya preguntado para qué asignar tanto esfuerzo y tantos recursos a una flota grande de naves de Taijeta que mayormente solo están en órbita haciendo nada? Y como yo he dicho, o por mi culpa, como Svaru, se ha reducido a una sola nave la presencia de Taijeta, aquí en órbita terrestre ahora, porque a mi parecer no se necesita más de una nave, y porque hoy en día solo quedamos unas 10 personas que hablamos o podemos contactar, dejando mayormente todo a solo 2 personas, Aneka y yo. Dijiste que la mayoría no está lista para el contacto masivo. ¿Qué tenéis pensado hacer entonces con miles de nosotros lo que lo somos y lo estamos pidiendo y esperando a gritos? Con las limitaciones de las cuales podríamos estar o no de acuerdo nosotras, ayudar en lo que podamos. Aún así, el hacerlos entender que se deben fiar de sí mismos, confiar en su bien juicio y seguir adelante sin el contacto directo, porque no es necesario. Sí, resulta invasivo y con efectos negativos sobre los contactados. Deberán entender que los extraterrestres son ellos mismos. No nos necesitan.
Ya hay bastante ahí abajo, en las redes de Internet y en los libros. Con su propia inteligencia, que no es poca, pueden hacerse su propia verdad y es tan válida como la de nosotras aquí. No pueden depender del contacto. ¿Otras razas también están realizando estos estudios? ¿Están de acuerdo con vuestras conclusiones? ¿Tienen mismos datos? Sí, cada raza hace sus estudios. No somos la única. Entre las activas en Internet, y más que nosotras, están la Engan, la Solatiana, la Ummita y la Sassani. Cada una a su modo, pero están en las redes sociales en masa justo ahora. Nosotras somos minoría muy pequeña, básicamente solo 2. Y lamentablemente sí, Gosha, están de acuerdo. Esto lo he ya compartido en el Consejo de la Federación en la nave andromedana, con aceptación total. Varias de esas razas, mencionando a la Engan y la Solatiana especialmente, están en las redes, tienen datos y han llegado a las mismas conclusiones que nosotras, las de Taygeta. ¿Y por qué entonces siguen contactando en redes en masa? ¿Por qué no se retiran de las redes como vosotros? ¿Qué aún intentan lograr? Sus agendas no son tanto de control o no son de control, son de entendimiento de la sociedad para obtener metadatos, para así formular una idea o un plan de ayuda, si es que se puede. Pero los metadatos no son alentadores. ¿Cómo se relaciona la ascensión y la energía que viene del centro de la galaxia con el tema del contacto? La ascensión, como he explicado antes, es un proceso individual. Con más conciencia viene más percepción de otras realidades que antes estaban fuera del alcance del individuo. Más conciencia, como en la asimilación, no tanto acumulación, de entendimiento en general. El acumular datos sirve y es parte del proceso, pero datos sueltos de nada sirven si no se procesan e integran a los valores y a la vida y pensamiento, entendimiento del individuo. Un pendrive con 32 GB de información, por ejemplo, no es más consciente que uno con 8 GB. Sin embargo, una persona sí sería más consciente al estudiar los 32 gigas de datos del primero que al solo estudiar los 8 gigas del segundo, tomando como premisa que contengan datos relevantes del mismo tipo. La energía que viene del centro de la galaxia es algo normal en cuanto a dinámica energética espacial, ya que el espacio no es un vacío, es un medio, y lo que sucede en otros puntos de la galaxia afecta a todos los demás lugares, como las ondas en un estanque de agua emanan de un punto y se propagan hasta tocar todos los puntos de todas sus orillas y todo lo que está en contacto con el agua. Si bien la ascensión es un proceso personal que se puede dar o se da de forma totalmente independiente de esta energía del centro de la galaxia. Sin embargo, el que las frecuencias que determinan las densidades existenciales suban ayudan o propician innegablemente el proceso de ascensión personal, ya que ambos procesos, el trabajo personal y la frecuencia progresivamente más alta, traen consigo mayor capacidad de percepción de realidades anteriormente fuera del alcance de la persona. Ok, y si no hubiera esta energía que proviene del centro de la galaxia, ¿hubierais venido o nos dejaríais solos?
El conocimiento que tuvimos como raza acerca de la llegada de ondas de energía del centro de la galaxia a la Tierra sí fue un factor para que la flota viniera aquí en este momento. Sin embargo, hay otros factores sociales y políticos coyunturales que propiciaron una situación específica en la Tierra que determinó que debíamos llegar a asistir justo ahora y que son para nosotras de mayor peso que las mismas ondas positrónicas del centro de la galaxia, pero todo se conjunta. Entonces, no estáis aquí únicamente por lo que pueda pasar si se diluyen las bandas Van Allen gracias a esta energía. El controlar el colapso progresivo de las bandas Van Allen sí es un factor importante, que es uno de los parámetros de emisión, ya que lo que las sostiene es un mecanismo que depende de reactores nucleares muy antiguos que podrían fallar de golpe, con sus subsecuentes consecuencias no deseadas. El que se hayan usando reactores nucleares en base de uranio enriquecido, muy similares a los que se usan en la Tierra, y no otros sistemas más avanzados, es porque se supone que si nadie los atiende y les da servicio, por sí solos se irían apagando progresivamente, liberando automáticamente a la Tierra de las bandas Van Allen, cosa que no pudiera ser posible al usar reactores de energía punto cero. Aún así, hoy en día se prefiere un colapso controlado y no dejar a la suerte ese proceso solo como consecuencia del fallo progresivo de mecanismos energéticos antiguos. Ok, otra pregunta. Has dicho que habéis descubierto que las personas son más Matrix que imagináis, por eso no aptos para el contacto directo masivo. Pero si están tan Matrix, es porque están muy bien manipulados y el cabal les tiene en sus manos. Y siento que por eso, entonces, no se puede dejar estas almas perdidas en las manos de controladores, abandonarles en este predicamento, porque solo caerán más y más, como el organismo infestado por todo tipo de parásitos, y volviéndose cada vez más y más débil. Entonces, si no están listas las personas de la Tierra para el contacto oficial, ¿en qué otra manera se puede ayudarles entonces? ¿Vais a seguir ayudándoles incluso si no es con contacto directo? Mi conclusión es que la ayuda y concientización debe venir desde el otro lado, como cambios dentro de los acuerdos prenatales. Sin embargo, eso es complicado, porque están inmersos en su propio bucle de pensamiento, en donde están, en sus círculos viciosos. El cabal y los gobiernos corruptos son producto de la misma gente, es reflejo de ellos y sale de ellos. Los pueblos tienen los gobiernos que necesitan, va de la mano. La cantidad de gobierno es inversamente proporcional al nivel de conciencia de un pueblo. Creo que estas personas Matrix son más un inconveniente que un favor, porque son las que atacan sistemáticamente todo lo que sale de sus esquemas, y son las primeras en decir que no quieren ser ayudadas. Entonces, de momento, las ideas de darse a conocer oficialmente en los años 2020 no están en la agenda como antes. Ya no están en la agenda, no. Si se da, no somos nosotras ni federación, aunque nunca nos amarramos a una conclusión ni a datos específicos. Siempre cambiamos y evolucionamos. Es parte de la naturaleza de un ser pensante. Nada es fijo. Y esto no quiere decir que las cosas cambien y se dé el contacto. Pero con los datos que tenemos, no es favorable.